Buen día. Buen día. Buen día a todos. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo va? Bueno, vamos a esperar. Buen día a todos. Vamos a esperar 2 minutos que ingresen todos y damos inicio al teórico de hoy, que es un teórico muy breve. Vamos a ver si logramos que sea breve. ¿Mm? Hola Laura, buen día. ¿Cómo estás? Che, qué silencio. ¿Alguien quiere comentar algo? Muy lunes. Es muy Eso te lunes, iba ¿no? a decir, como decís siempre vos, Hola muy Cami. Hola, buenas. Buenas. Che, Ger, ahí en el grupo preguntan si se va a grabar la clase. Sí, estamos grabando la clase, Cami. Hola Virgi, ¿cómo andás? Ahí firme, el lunes a las 8 de la mañana, la Virgi Bueno, Rizo. está duro arrancar, pero vamos. Difícil, ¿no? Complicado. Sí. Bueno, La Julie ya nos tiene todo preparado el mate. Ella siempre era fiel a eso. A las 8 el mate. Yo sin café un lunes a la mañana te digo que no es por ahí. Un buen café, siempre. totalmente. Ahí volví a pegar el link, por las dudas lo están pidiendo los profes. Buen día, ¿cómo andamos? Buenas, buenas. ¿Cambiaste el fondo? Sí, millonaria. Muy bien. Capital del universo, diríamos. Los villamarienses, ¿no? Acá aprovecho que tengo patio y me voy a pasar todos mis días al aire exterior, al aire libre, Se sienten los pajaritos. ¿viste? Sí, encima está hermoso, man. Se nota. Una de las ventajas de la virtualidad, poder dar clases de Villa María, por ejemplo, ¿entendés? De la ciudad originaria. Puedes venir a hacer trámite a la MUNI y dar clase en la misma mañana y no tenés problema, cosa que antes no podía. Claro, claro, exactamente. Ahí tenemos algunos comentarios, si les parece, bueno, si estamos todos, eh, arrancamos y hacemos la clase muy brevemente, después haremos algunos comentarios al final de la clase. No sé si ya está Pau, Fabián, cuando lleguen Pau, bueno, ahí la veo Pau,
Tiene la cámara apagada. No sé si Fabián ya entró. Ahí está Fabián también. ¿Cómo anda Fabián? Buen día. Tengo Si dos te días parece, damos inicio. por la PC y por la compu, así que estoy con la cámara prendida. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a dar inicio entonces al teórico. Ahí estoy compartiendo. ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno. Bueno, vamos a hacer un poco la cuestión que planteamos previamente. Juli, o el Flaco, Pau, Griselda, Fabián, Edgar, me leen comentarios a medida que hablemos. Vamos a tener una charla muy, muy breve, conforme a lo que les habíamos comentado previamente. Hoy sobre dos conceptos, una microcharla de 20 minutos. Con dos conceptos súper específicos que tienen que ver con este enfoque que planteábamos previamente de trabajar antes de cada taller un contenido de cuestión técnica constructiva, fundamentalmente vinculado al proyecto, ¿no? Al diseño arquitectónico y al proyecto, eso por un lado. Y por otro lado, el segundo punto, que tiene que ver con el otro insumo que incorporamos fuertemente en la arquitectura del paisaje, que tiene que ver hoy con el tema de vegetación, trabajar ciertas cuestiones que tienen que ver con dinámicas propias de la vegetación abstracto. 6, 7 conceptos que les voy a tirar hoy, porque un poco lo que pretendemos es que todas las clases se lleven como contenidos específicos y claros y contundentes de ciertas lógicas disciplinares. Entonces vamos rápidamente con el primer punto, que tiene que ver con el insumo inerte. Hoy vamos a hablar de gaviones, muy rápidamente. Voy a poner el cronómetro a ver cuánto tardo, y si logro el objetivo de los 20 minutos. Que creo que sí. Creo que hoy sí vamos a lograr estar dentro de los 20. El concepto de gavión. Como les comentábamos previamente, estamos tratando de que cuando discutamos proyecto de arquitectura del paisaje siempre tengamos una bajada técnica y de aplicabilidad proyectual. Entonces, un poco la charlita de hoy tiene que ver con ese tipo de lógicas. Hoy vamos a hablar de los gaviones, que fundamentalmente, como concepto inicial, son cajas prismáticas rectangulares que generalmente están rellenas de piedra y que pueden llegar a tener diferentes granulometrías. Digo generalmente están rellenas de piedra porque pueden estar rellenas de otras cuestiones. Como por ejemplo, depende del enfoque proyectual, por ejemplo con escombro, también de diferentes granulometrías, y lo que permite el gavión es que es un acto de proyecto, es una acción de proyecto que no requiere de mano de obra especializada y que se puede trabajar muy contundentemente, por ejemplo, como un elemento de contención de desniveles, que tiene bastantes posibilidades técnicas y bastantes valores. Voy a ver si puedo dibujar rápidamente por acá. Entonces, generalmente es una caja, un poquito, una malla electrosoldada o galvanizada para evitar, bueno, obviamente la oxidación y la degradación, que se conforma con algún tipo de formato que generalmente es modular y repetitivo, puede ser de 1 metro por 1 metro, de 1 metro por 50, de 50 por 50, de 1 metro por 1 metro y medio. Eso un poco está
en función de la condición de proyecto que se defina. Esta caja, ahí está más o menos esquemática, luego es rellenada con piedras y actúa, y generalmente se plantea, y también se les dibujo cruzada para que ya veamos luego la cuestión del empuje, como elemento de contención en situaciones de desnivel. Es decir, cuando tenemos dos niveles diferentes, la situación de gavión es una resolución técnica que es bastante buena. Ya vamos a revisar luego muros de contención de hormigón, vamos a revisar también muros de contención de carácter naturado. O sea, vamos a ir trabajando diferentes conceptos. Hoy dentro de la tecnología inerte trabajamos el concepto de gavión, y dentro de las condiciones que nos parecen que son importantes y bastante relevantes, es que es una resolución de carácter altamente permeable. Es decir, que permite que lo atraviese el agua, es decir, cuando se da la situación de agua en el punto alto, es permeable y permite el drenado en este tipo de lógicas. Un ejemplo de resolución de muros de gaviones en espacios públicos, en parques, son los desniveles generados en el parque Micaela Bastidas. Ya hoy en talleres ya van a discutir esas cuestiones, así que no voy a ahondar mucho en esto. Y fundamentalmente hacer permeable y permitir que lo atraviese el agua aliviana las tensiones por presión hidrostática que se acumulan detrás de los muros. Y el concepto de presión hidrostática, ya me siento dando una clase de otra cosa, pero les comento rápidamente a qué nos referimos con esto. Acá traigo, bueno, voy a cortar un poquito el dibujo. Voy a dejar de dibujar. Y vamos a pasar a la próxima diapo. Ahora les traigo como ejemplo el parque Micaela Bastidas, porque luego lo van a trabajar como análisis, pero el concepto de presión hidrostática es, si ustedes tuviesen esto fuese un recipiente que está lleno de agua, y tuviese este recipiente 3 perforaciones, ustedes verían que en el punto bajo se daría mayor presión. Vamos de nuevo. En el punto bajo se daría mayor presión, en este punto menor presión y en este punto menor presión. Cuando tenemos un muro de contención resuelto con estas dinámicas, y trabajando el desnivel, puede estar sometido a una dinámica de vuelco. El gavión, por su condición de permeabilidad, tiene una estabilidad que le es propia, con una muy baja especialización de su mano de obra. Ahora espero comentarios de ustedes a ver si se entendió. Llevo algo así como 5 minutos y medio, así que voy a andar 10 puntos. Me dicen si se entiende, y si se entiende, seguimos adelante. Se entiende, profe, pero tengo una pregunta. Sí, señor. Yo, todos los gaviones que he visto... Héctor. Héctor, ¿cómo andas, Héctor? Buen día. Bien, buen día. Mi pregunta es que yo siempre que he visto gaviones, los he visto como con las mismas piedras, por decirlo, de cantera. ¿Está la posibilidad, por cuestiones, digamos, de sustentabilidad misma, poder utilizar piedras del lugar, digamos, para hacer los aviones y rellenarlos con piedras de cantera o algo así? Porque yo siempre los he visto como que los piden, digamos, con piedras ya desde la cantera y vienen y los ponen en obra y tú. Pero digo, como para aprovechar si hay algún movimiento de suelo o algo, poder rescatar un poco de ese material. En el caso que tuvieses piedra del lugar o que estuvieses en una situación de cantera, es una decisión súper inteligente, como te decía previamente, requiere muy baja capacitación de la mano de obra, y a su vez es un producto que puede ser generado totalmente ad hoc. Entonces vos podés establecer en función del formato de la malla, ahora voy a mostrar un par de ejemplos, las dimensiones de gavión que vos consideres pertinente para resolver un desnivel. A ver, aclaro, es una de infinitos estructuras de resolución
muro de contención para desnivel. Pero sí, totalmente, si estuvieses en una situación de despunte de cantera, podrías rellenar los gaviones con la piedra del lugar, y obviamente esa es un poco la idea, ¿no? Yo consigo las mallas, genero el armado de los canastos, y una vez que tengo los canastos, los voy rellenando con el contenido granulométrico y el material que yo considero más pertinente, ¿no? Por eso les decía, también yo puedo trabajar gaviones con escombros, de hecho. Si yo estuviese en una situación de demoliciones, podría hacer gaviones en situación de escombro, cuidando ciertas cuestiones, ¿no? Que luego ya podemos discutir en taller. Paso y muestro un par de ejemplos. Como bien... No, por favor. Como bien comentaba Héctor, algunos ejemplos que tienen que ver con eso. Un poco lo que estaba en la portada del teórico de hoy, el cementerio de Igualada de Miralles Espinoz, un poco se da una situación de desniveles y en una superficie totalmente rocosa, casi una situación de cantera, como bien planteó Héctor, y lo que los arquitectos plantean es resolver el cementerio como un descenso al silencio. Pero establecen una estructura de cuenco dentro del contexto, y lo que me parecía relevante es que las definiciones de este descenso, en esa dinámica de estructura espacial, de planteo espacial, se resuelven mediante muros de contención, ¿no?, un poquito más gruesos, están resueltos con gaviones, como vemos en este punto. Y como bien decía Héctor, los gaviones, la piedra utilizada en estos gaviones, es la piedra del lugar, es la piedra utilizada para la generación de la espacialidad del parque. Así que fíjese ahí en esa lógica, también en esta dinámica que les comentaba previamente, de búsqueda de sistema de modularidad, se van generando como ciertos elementos de líneas, de configuración estructural, que tienen que ver también con el ángulo del muro de contención. O sea que hoy, en la discusión del gavión, puede aparecer esta lógica, como comentaban previamente. Si no tenemos ningún otro comentario, seguimos adelante, me dice si se entiende, y continuamos. ¿Cómo se generan esas curvas? ¿Perdón? Las curvas esas con los aviones, supongo. Como Bueno, justamente, justamente con la misma lógica que planteábamos previamente, al ser un elemento de carácter modular, o sea, es un canasto que puede tener, por ejemplo, 1,5 metros o 2 por 0,50, lo que cada uno especifique en su dinámica de proyecto, luego establecer la línea de gesto geométrico e ir resolviendo la curva mediante la yuxtaposición de los elementos modulares. Entonces, hacer un elemento modular similar... ¿Sí? ¿Escucho? perdón, sí, soy Paola. Aparte lo que tiene es que justamente la malla es un elemento muy plástico, a diferencia a lo mejor del encofrado del gavión, que lo vamos a tener que facetar o vamos a tener que hacer un encofrado especial para que se lea la curva. En la malla metálica es plástica, se adhiere bien a la curva, logra la curva como quiere. O sea, es fácilmente maleable. Es fácilmente maleable. Exactamente. Gracias, Pau. Bueno, en relación a eso, bueno, limpio, y seguimos adelante. Un segundo. Y acá vemos un poco la resolución del gavión con la piedra del lugar, y un poco esto que planteaba Héctor previamente, muy atinadamente, ¿no? Es decir, la piedra del lugar en formato natural. Acá vemos un poco el despunte de las diferentes capas, desde lo que es suelo, lo que es el suelo natural en este punto, las diferentes capas de despunte, y luego el material recuperado, incorporado al gavión, con 0 costo de traslado, 0 costo de transporte, y una gestión de muro de contención que es realmente muy eficiente.
Escucho algún comentario de ustedes, así no me siento tan solo, y en esta misma dinámica seguimos adelante. ¿Me quedan 7 minutos? Me quedan 7 minutos. Ay. Estirar un poco, está bueno lo que estamos hablando. Sí, no, bueno, pero es parte del objetivo hacerlo justo, porque si no me critican que planteo 25, es más, me critico yo mismo, ¿no? Planteo un teórico de 25 minutos que dura 1 hora 15, que no estaba bueno. Dale. Ahí pregunta Cande si los gaviones se atan entre sí de alguna forma o simplemente se vinculan por el peso propio. Está bien la lógica de la vinculación, se pueden trabajar vinculaciones tanto verticales como horizontales, de hecho, se lo plantea técnicamente como coser los aviones, o sea, con elementos que no tengan oxidación se pueden ir, de hecho está bien que se vayan vinculando los elementos modulares entre sí. A Cande, le respondemos a Cande. Tenemos otro comentario ahí, me leen, porfa. Preguntan si es muy importante que queden trabadas las piedras. ¿Dentro del gavión? Sí. Dentro del gavión se colocan sueltas. Hace que ahí se ven como piedras muy grandes que deberían encajar perfectas en la obra de Miralles. Pero ya van a ver el Parque de Caballo Bastida que tiene una granulometría, no sé si más pequeña, entonces se acomodan solos. Me parece que si la piedra es más pequeña se acomoda solo y no tenés que andar haciendo un juego de... Sí, pero claro, para el arma, particularmente... Sí, para dale, el arma, dale, Pau. van poniendo en la cara exterior las piedras más grandes para que las piedras chicas no vayan, digamos, dependiendo del tamaño de la malla, para que las piedras chicas no desborden. Pero no es un trabajo artesanal del requerimiento de una pirca, donde uno va puliendo caras, va teniendo encuentros. Acá es justamente, como dijo Germán, un trabajo que no requiere mano de obra especializada, y la finalidad es la permeabilidad y la estabilidad física del producto sin necesidad de tener contrafuertes ni grandes estructuras, y justamente la permeabilidad que le permite hace que después este muro se pueda transformar eventualmente en un muro verde, o sea, pueden ir creciendo algunas plantas que se adapten a la zona y a ese requerimiento, ¿no? Otra de las ventajas es que tiene cero mantenimiento. Exactamente. Y no hay que estar cuidando a lo mejor un muro que le pueden hacer un graffiti. Es más complejo acá que lo dañen al muro, ¿no? O que lo deterioren o lo vandalicen en el espacio exterior. Exacto. En esa misma lógica, no les traigo el ejemplo de Micaela Bastidas porque lo van a analizar ustedes, un poco la dinámica del gavión como resolución técnica, hoy actúa como disparador, y luego ya en los respectivos talleres, semana que viene, cuando empiecen con el análisis de casos, ya sus profes les comentarán, van a ir viendo ya específicamente y reconociendo ustedes este tipo de acciones. Creo que tenemos un comentario. Sí, preguntan Dale. si se llenan en el lugar o se traen armados y cómo se vincula con el suelo. No, claramente el avión funciona. A ver, yo en este momento hago como una secuencia constructiva. Por supuesto que tiene fundación, de hecho tiene una fundación, tiene que llegar al piso. Las fundaciones se definen en la misma condición que cualquier fundación en función de la tensión de resistencia del suelo. Y el concepto es, yo traigo el canasto vacío, lo llevo, lo localizo en situación, lo pongo donde corresponde que vaya, y en ese momento lo lleno, lo cierro y sigo con el próximo canasto. Lo mismo en situación vertical, voy apilando literalmente como si fuesen ladrillos, canastos vacíos, rellenados, cierro, coloco el del lado, o sea, una secuencia totalmente artesanal en el lugar. Trasladar un gavión cargado, el canasto cargado no tiene mucho sentido técnico ni económico. Imagínense que, de hecho, el canasto no tiene gran resistencia ya cargado en su traslado, queda posicionado en el lugar que está.
espero haber respondido, me comentan en comentarios, Ger, y sigo adelante. quería agregar algo que obviamente hay distintos formatos de gaviones, inclusive hay en forma de colchón, porque el objetivo es contener suelo, ¿no? Sí, claro, totalmente. Así todo, estaría muy bien que lo entiendan como una dinámica material de aproximación al proyecto. Resuelvan en este proyecto en particular que vamos a hacer este año no desniveles. O sea, es una alternativa técnica que pueden llevar adelante, ¿no? Y como bien les decíamos previamente y les comentaba Griselda, es infinita, es muy amplia, no sé si infinita, pero muy amplia, las alternativas técnicas que se pueden generar en este tipo de dinámicas de resolución constructiva. En relación a eso, traigo aplicado a la arquitectura un proyecto. ¿Alguno de ustedes sabe de quién es este proyecto? ¿De Gerson y de Meuron? Muy bien. ¿Quién habla? Milagros. Milagros. Gerson y Meuron. ¿Te acordás el nombre de la obra? No me acuerdo el nombre, pero lo vimos en Historia de la Arquitectura. Sí, Bien, creo que son las bodegas Dominus. Sí. Era en un puente, puede ser, que atraviesa una ruta. En realidad es un edificio, una bodega, es un gran prisma longitudinal que resuelve una bodega. Pero como bien planteas vos, Milagros, es una obra de Herzog y Meuron, y acá un poco observamos cómo Herzog y Meuron utiliza la lógica del gavión como un elemento constructivo, espacial y de configuración estético-espacial de la obra. Ya lo vamos a ver luego. Fíjense la condición realmente técnica impecable de la gestión del módulo, y cómo los arquitectos van trabajando diferentes granulometrías a medida que se da el crecimiento en la altura del edificio, el despliegue en la altura de la fachada del edificio, y eso configura la envolvente del edificio per se. Pero, de nuevo, no solamente pensar el gavión como un elemento de contención, que es un poco el sentido final de desniveles y de situaciones de desnivel, sino que el gavión tiene técnicamente potencialidades que le son propias en esa búsqueda. Lo mismo que en algunos elementos quedan vacíos y se dan las situaciones de aventanamiento e inclusive de ventilaciones técnicas. ¿Tenemos algún comentario? Escucha. No, estaban Profe, yo tengo una duda con eso. Con el aventanamiento, ¿cómo se Sí, resuelve? adelante. O sea, el gavión se supone, mi nombre es Tomás, se supone que es rígido, porque como está formado por piedras todas separadas y dijeron que la malla no es tan dura, digamos, ni resistente. Claro. ¿Se pone una especie de En dintel este caso, ahí, claro, en este caso no busqué la resolución técnica del aventanamiento, pero Herzog y Meuron utilizan la lógica del gavión para la resolución del envolvente. Ahora, Tomás, ¿es tu nombre? Sí. Tomás, y busco la resolución técnica ahí en la revista Croquis, que la tengo, a esta Croquis en particular, y me fijo cómo es la condición de dinámica del dintel de la ventana. Lo que me interesaba era mostrarles cómo esta lógica del canasto de carácter modular tiene valores técnicos y valores espaciales y materiales como proyecto. Sí, creo que la diferencia radica en que esta obra, la piedra está usada como una idea de filtro, como bien los Herzog y Meuron usan siempre, un filtro, pero es una estructura metálica, un esqueleto metálico que le da sostén. En cambio, en el gavión funciona más como por masa del peso propio de la piedra encanastada, digamos. Me parece que esa es la diferencia. Claro. Acá depende de la estructura metálica. Es el concepto de canasto. Y de hecho, si ustedes observan acá, se da la dinámica de refuerzo modular estructural en este tipo de búsqueda. Así todo, en la misma lógica de canasto de contención, yo puedo trabajar las diferentes, tanto granulometrías de la piedra, como veo en este punto, menor granulometría a mayor granulometría, y a su vez, esto que les comentaba el flaco, Pablo, la lógica del canasto,
que me permite ir confinando un cierto elemento, que en este caso, Verso y Meuron, como bien comentábamos, lo plantea como una situación de filtro ambiental. De hecho, acá les traigo una imagen en la que se observa las condiciones espaciales y ambientales que genera el trabajo de ese tipo de elementos. O sea, lo que me interesaba de esta lógica del gavión, como les decía previamente, realmente yo puedo traer el canasto configurado, bueno, y vacío, en su lógica de malla, lo lleno con las diferentes piedras, pero ese llenado es una acción de proyecto que yo puedo considerar incluyendo, inclusive, cambiar las granulometrías, generar este tipo de condición que luego, espacialmente, tiene ese valor. Obviamente, en este caso, no es una situación de sostenimiento estructural, sino que tiene valores espaciales y ambientales que, bueno, que les son propios. ¿Funciona como una segunda piel o funciona como la piel exterior del edificio, digamos? Claro, es un sistema de protección ambiental y de generación de estructuras espaciales. Fíjense la relación luz y sombra de la propuesta. ¿Tenemos comentarios, Che? Sí, una pregunta. En esta idea de filtro podrían generarse canastos móviles y si actúa como pared, ¿por qué no van entramados los gaviones? Podrían generarse elementos móviles si fuese piel. Implica una complejidad técnica el peso natural del elemento y el hecho de que estén trabados o no estén trabados es una decisión de proyecto. Herzog y Meuron, la condición material del proyecto, acá un poco vemos también la lógica estructural, era trabajarlos en una secuencia no de traba, sino establecer continuidades formales, o sea, continuidades linealidades. Bueno, si no tenemos más consultas, pasamos al segundo punto, muy rápido, pero muy rápido. Creo que tenemos comentarios. ¿Hay algo más o estamos listos? Y se pueden hacer canastos apilables. Buscando imágenes me aparece como si, por ejemplo, para armar una pared apilan 5 canastos. Sí, pueden ser el número de canastos que ustedes consideren pertinente. Cuando miren el parque, cuando analicen el parque Micaela Bastidas, van a ver que el desnivel de proyecto que plantean en el proyecto, voy a buscar una lámina oscura así dibujo, acá vamos a dibujar, es entre 4,5 metros y 5 metros, y ese desnivel, Sebastián Vila, lo resuelve con una secuencia de gaviones superpuestos que salvan 4 metros, entre 4 metros y 5,5 metros. O sea que pueden ir pensando que cada avión podría tener 50 centímetros de altura y tendríamos entre 9 y 11 líneas de ejecución del muro de contención. Continúo porque me voy a exceder con los tiempos, así que voy a ir muy rápido y vamos a cerrar con las conclusiones. El segundo punto tiene que ver con el insumo natural. Hoy vamos a trabajar los conceptos genéricos de los árboles para que se entienda desde la lógica de utilización en el proyecto para qué funciona el árbol y fundamentalmente desde la dinámica y la lógica técnica. O sea, un poco lo que les traía hoy son los valores del árbol como dispositivo ambiental. Entonces, el árbol, desde el concepto de lo ambiental, genera una disminución de la temperatura ambiental entre 2 y 8 grados centígrados en los días calurosos. Piensen la condición espacial de un ámbito que tiene una gran losa de hormigón, al pelo del sol, a las 2 de la tarde de un 3 de enero, piensen la situación con esa misma cobertura de solado, con el sombreado de vegetación. Van a observar que la disminución de temperatura, el sentido común nos dice que la disminución de temperatura
va a ser entre 2 y 8 grados centígrados. A su vez, el árbol, como dispositivo ambiental aplicado al proyecto, aporta obviamente sombra natural. Y la sombra natural, ¿qué permite? Hasta el 50% de absorción de los rayos ultravioletas y un ahorro de consumo energético. Ahora voy a ir en la próxima diapo a este concepto en particular. Desde la lógica de puesta en valor de los espacios donde se localiza la vegetación, hasta les podré decir desde una lógica económica, revalorizan las áreas donde son plantados hasta en un 20% más. Entonces, piensen un poco la calidad espacial y ambiental de los barrios de Córdoba, de aquellos barrios que tienen propuestas de, por ejemplo, arbolado público, forestación y resolución de espacios verdes, y los que no la tienen, y aquellos que la tienen, inclusive, son revalorizados por la presencia de la vegetación. Como dispositivo ambiental, evitan que el agua que se utiliza para regar el césped se evapore rápidamente, o sea, lo que supone un ahorro del recurso agua, ya sea el agua de riego o ya sea lo que es la condición del agua de lluvia. En esa misma lógica, la condición del agua de lluvia, el árbol actúa como una gran sombrilla que detiene la velocidad de caída de la gota de agua, el follaje la recibe y evita que caiga y se conserve en la superficie. En esa misma lógica, conserva naturalmente el recurso agua. Obviamente, como sabrán, los árboles absorben dióxido de carbono durante el proceso de fotosíntesis, absorben dióxido de carbono, que es el principal causante del calentamiento global, removiendo y almacenando el carbono y a la vez liberan oxígeno. Ya luego, en un teórico en particular sobre sustentabilidad, les voy a comentar cómo es esta cuestión de generación de oxígeno de los árboles, que tiene como ciertas condiciones que son específicas y técnicamente definibles. O sea, en realidad el árbol genera oxígeno, pero también obviamente respira y consume oxígeno, por ende ya lo vamos a ver más en detalle en sucesivos teóricos. ¿Tengo algún comentario? Me van diciendo. No. ¿No? Muy bien. Fijan el suelo, obviamente fijan el suelo y absorben el agua de escorrentías. Bueno, y tiene un rol ecosistémico en relación a la fauna, se contiene la fauna tanto en entornos urbanos como naturales. Y obviamente los valores estéticos propios de la vegetación, los cuales son entendidos como insumos de proyecto. Cuando nos referimos a esto, nos referimos a la estacionalidad, es decir, aquellos que tienen floración en primavera o aquellos que pierden su follaje en invierno y tienen la transformación durante todo el proceso del año. Un aporte. También hay un valor que tiene que ver con lo psicológico, que muchas veces no se comenta, pero los espacios verdes son espacios que provocan mayor relajamiento, relajación, una relación, digamos, más amigable con ese entorno. Entonces hay un aspecto que a veces no se lo toma muy en cuenta y es súper importante. Totalmente. Incorporamos los valores psicológicos de la vegetación, gracias, Gris. Y en relación a eso, pequeño esquemita sobre esta lógica de el energético y el criterio en relación a los edificios, pequeño concepto genérico. Por ejemplo, en una orientación oeste, vamos a hablar rápidamente, quizá el planteo de resolución de vegetación de carácter caduco, es decir, que pierde su hoja durante el invierno. En invierno, al perder la hoja, me permite lograr ganancias de luz solar.
Y en verano, la orientación oeste, que es bastante complicada, fundamentalmente en Córdoba y en nuestras latitudes, cuando tiene follaje, el mismo elemento vegetal permite, o sea, actúa como protección del edificio. Esa misma lógica produce un ahorro energético de la operación del edificio, lo cual permite, en esas dinámicas, mejorar las condiciones del edificio con un gasto prácticamente nulo. Lo mismo en relación a la arquitectura del paisaje. Si nosotros queremos tener espacios que tengan ganancia de sol en las estaciones más frías, misma lógica, el planteo de vegetación caduca, que en invierno pierde la hoja, lo que permite claramente que en invierno estos espacios sean soleados y en verano tengan cobertura y sombra. Espero que haya quedado claro, me dicen en comentarios, y sigo adelante con las conclusiones. Creo que me pasé como 20 minutos de los 20, y concluimos con la charla. ¿Tenemos algún comentario, Juli? ¿Nada? ¿Se entiende? Mínimamente me dice. Claro, profe, sí se entiende. Bueno, para una imagen muy rápida paso. Conclusiones del video de hoy. En lógica general y en relación al proyecto arquitectónico, #2, que tiene que ver, que es un poco lo que estamos compartiéndoles en Instagram, tiene que ver, el primero tenía que ver con este concepto de pensar haciendo, y ahora el #2 tiene que ver con el concepto de proyectar el paisaje. En relación a proyectar el paisaje, les traigo algunas cuestiones que hemos ido escribiendo en este último tiempo, fundamentalmente algo que tiene que ver con la propuesta pedagógica y ciertas cuestiones que se han escrito en el marco de la cátedra en relación al proyecto arquitectónico del paisaje, en que decimos que el proyecto arquitectónico del paisaje es un híbrido entre arquitectura, naturaleza y ciudad, y que el hecho de proyectar el paisaje implica operar los espacios exteriores trabajando los componentes naturales, la topografía, el agua, la vegetación, el clima, integrados con la tecnología inerte, esa tecnología que ya ustedes vienen utilizando en sus proyectos edilicios, en las arquitecturas, en proyectos. Y reconociendo tanto la tecnología inerte, la vegetación, como un hecho unitario que constituye la disciplina del proyecto arquitectónico del paisaje. Bueno, y esta conjunción entre la proyectualidad del insumo natural más la arquitectura inerte, más el insumo tecnológico inerte, en el marco de la ciudad, son los que componen el nuevo formato, este nuevo formato de arquitectura, que es la arquitectura del paisaje, ¿no? Está en estrecha relación con su ambiente, y con las lógicas urbanas. Bueno, y obviamente que consideramos que la arquitectura del paisaje es un aporte fundamental a su formación integral como arquitectos. Es decir, ustedes como arquitectos, en su formación integral, nos parece que el hecho de enseñar los conceptos disciplinares que son propios de la arquitectura del paisaje, tiene que ver con esto de formarlos como arquitectos integralmente, tanto en la arquitectura edilicia como en la arquitectura del proyecto del espacio público. En relación a eso, les traigo un video breve, ahí en el que le mostramos esta doble condición en el cementerio de Igualada, en el que un poco se trabaja esta interrelación muy fuerte entre lo que es soporte, componentes naturales, ya sea el manejo del desnivel, el manejo topográfico, el manejo de la vegetación y el manejo de la tecnología inerte, en una situación de secuencias de premoldeado y gesto arquitectónico.
Así que les traigo un poquito el dibujo que resume, o el proceso del dibujo, resume un poco la búsqueda del proyecto que les comentábamos previamente, del pensar haciendo, y a su vez articula con esta lógica de la arquitectura de proyecto, no solo con el material inerte, sino también con el material natural. En relación a eso, el pensar haciendo y el proyectar arquitectura del paisaje, piensen que somos lo que hacemos nos representa, construyamos un mundo mejor y muchos éxitos. Bueno, espero que estén despiertos y estén ahí. Siempre se estiran un poco las charlas, también tiene que ver con la participación de los profes y de ustedes. Espero que les haya servido. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. No tengo ninguna expectativa de comentarios. Igualmente les digo, pero si alguien quiere decir algo, los escucho. Ayer nos juntamos con unos amigos a tomar unos mates, a charlar un rato, cada uno con su mate individual y toda esta locura de realidad que estamos viviendo. Y ellos estudian otras carreras relacionadas con la relación del cuerpo, enseñanza, y algunos músicos y demás. Y mientras todo esto, yo estaba como siempre, como acostumbro a hacer medio todo a última hora, haciendo la lámina para presentar hoy. Y charlando, ¿viste? Con la gente. Y yo les trataba de alguna forma de explicar qué es lo que yo hacía propio, digamos, de la visión de una arquitectura paisajista. Y me decían, boludo, la capacidad, digamos, y el potencial que tenemos nosotros, tanto en la incumbencia, digamos, del título, como en nuestra capacidad de trabajar en grupo para poder mejorar, digamos, y aportar al espacio público, abierto, urbano, es impresionante. La verdad que por ahí, no sé, a veces lo tenemos medio normalizado, pero el impacto que podemos llegar a tener a la calidad de vida de las personas, digamos, de cientos y cientos y cientos de personas, por ahí a mí, en lo personal, se me va un poco. Por ahí no me cae la ficha todos los días de eso. Pero cuando lo hablas con otra persona y decís, che, la verdad que sí, ¿eh? La verdad que yo voy todos los días a los parques y me cambia la vida, digamos. Así que nada, por ahí un poco eso, compartir la emoción, digamos, y las ganas de hacer y de entender más y con este objetivo en mente, digamos, de que podés hacer muy bien a las personas y a la ciudad misma. Muy bueno lo que dice Héctor, y yo pienso, agregaría una cosa, que en el primer teórico Germán habló del legado y mostró algunas obras de arquitectos reconocidos. Bueno, vimos óperas, vimos bancos, vimos distintos edificios que por ahí tienen acceso a algunos usuarios en particular, no todo el mundo. Y el hecho de trabajar en el espacio público, en el espacio urbano público, genera esto que dice Héctor, que estamos proyectando un espacio en la ciudad para el uso de todas las personas, es decir, un uso, y ese creo que es un legado inclusive mucho mayor, porque hay gente que a lo mejor mira ese banco, mira esa ópera y a lo mejor nunca en su vida entró ni a lo mejor tenga la posibilidad de entrar. Sí lo ve como un objeto, sí lo ve como un hito. En el caso de un espacio público es totalmente distinto y el legado se hace como inclusive mucho más fuerte. Está muy bueno el aporte de Héctor y nada. Qué bueno tenerte en el equipo, Héctor. Bienvenido. No, realmente, bueno, Héctor, muchas gracias. Muy bien lo que planteas. Ya en el próximo teórico, y gracias Fabián, en el próximo teórico vamos a empezar a hablar de las cuestiones específicas del proyecto arquitectónico del paisaje, desde las dinámicas de los valores socioculturales del proyecto arquitectónico del paisaje. Ahí va a aparecer lo que plantea Fabián, lo que plantea
Héctor, y de hecho también lo que plantea Griselda. O sea, al igual que el proyecto arquitectónico, edilicio, el proyecto arquitectónico del paisaje tiene esa potencia de integrar un sinnúmero de variables que tienen un impacto fortísimo sobre la sociedad, ¿no? Sobre las estructuras sociales en general. Pero ya lo vamos a discutir en profundidad luego. Siendo las 8:52, realmente muchas gracias, Héctor, por tus reflexiones. Les diría que cada profe defina a qué hora van a iniciar los respectivos talleres. Y bueno, desearles todos los éxitos a todos en esta cursada de APB, y ahora empezamos ya la dinámica del taller. O sea, no solamente tienen los teóricos, sino que ahora incorporan dinámicas de taller. Así que escucho a los profes, definen los horarios y nos vemos en los talleres. 9:15. 9:30 ya subí en el Facebook. Un tema, no sé si todos se han sumado al grupo de Facebook, porque vamos, hasta hace un ratito estuve agregando gente. Ahí, en mi caso, están compartidos, les mandé el link del taller virtual por mail y está ahí en el grupo. Los que no se han sumado, súmense ahora en este ratito, así estamos en contacto. De todas formas, para agregar, en el Facebook de la cátedra, en la publicación de las comisiones, están todos los talleres en los comentarios para que se puedan sumar. Porque ahí están preguntando si el taller de Carballo tiene un grupo, porque no lo encontró. Profe, a mí me pasó lo mismo con el taller de Carballo, que no pude encontrar el Facebook. Ahí están los comentarios. Ahí le En el comentario de la publicación están los links de acceso a cada grupo. Claro. Puede pasar que yo no los acepte porque bueno, por ahí tienen que aceptarlo tarde, pero le estoy metiendo ahora con cero ahí. Pero agréguense ahora y yo los voy aceptando. Pero hasta anoche estuve aceptando a todo el mundo que entra. Bueno, entonces, Edgar. Bien. Flaco, ¿a qué hora arrancas el taller? Así ya los chicos saben. 9:15. Bueno, entonces, el Flaco, 9:15. Edgar, 9:15, Griselda, 9:30, Fabián, no sé si estás haciendo, lo comentaste en comentarios, pero lo decís acá. Sí, los espero a las 9:15, lo mismo que dijeron los otros profes, en el Facebook está el link del Zoom. Y Pau, vos también 9:15, o 9:30. 9:15 puso el Pau, había escrito en el chat, ¿no? Paola. Perfecto, gracias. Nosotros también, el taller que tengo yo, los esperamos a las 9:15, y espero que no les haya sido tan pesado. Así que, si estamos en orden, nos vemos en los talleres. Muchos éxitos. Chao. Adiós. Chao, nos vemos.